Bienvenidos una vez más, como es costumbre, a nuestro encuentro con Dios, miércoles de testimonios. Hoy estoy muy contento porque me encuentro con mi hermano Héctor Portillo, Pastor Héctor Portillo, desde Estocolmo, Suecia. Bienvenido, Pastor Héctor. Bueno, muchas gracias, pastor. Muchas gracias por esta invitación. En verdad me siento privilegiado de poder compartir con ustedes este tiempo. El Señor ya tenía preparado este momento, la hora, la fecha, el lugar para poder compartir de sus maravillas. Así que un Amén. privilegio. Un saludo enorme desde acá de Estocolmo, Suecia. Gloria a Dios. Usted, hermano, llegó a Suecia ¿en qué año? Bueno, yo llegué acá a Suecia en el año 2012. El Señor permitió que pudiéramos llegar a estas tierras tan lejanas de nuestros países. Y pues estamos acá desde esa fecha, claro, con un corte de algún lapso cuando fui a El Salvador y allá pasó un proceso y luego retornamos nuevamente acá a Suecia en el año 2018. ¿Qué pasó en el 2015 cuando usted regresó a El Salvador? ¿Qué sucedió, pastor? Pues mire, me voy a ir un poquito más atrás porque todo comienza en el año 2014 cuando el Señor manda una palabra a través de mi suegra. Ella nos vino a visitar acá a Estocolmo. Mire cuando uno se rehúsa al llamado, pastor. En verdad que Dios tiene grandes planes y propósitos y al final se tienen que cumplir porque es su orden. En el año 2014 mi suegra vino y ella trajo un banner, no sé si así se llama en República Dominicana, un rótulo grande donde decía el nombre de una iglesia de El Salvador. Yo me congregaba en otra en El Salvador cuando yo vivía allá. Cuando mi suegra trae ese banner, yo recuerdo que yo le dije a ella que yo no tenía tiempo para poder pastorear. Yo podía servir en cualquier ministerio que me pusiera menos pastorear. Yo eso le dije yo, no, yo sabía el compromiso que conllevaba, pastor, tener un micrófono y poder compartir la palabra con personas. Yo sabía el compromiso, como lo manda Pablo en Timoteo capítulo 3, cómo debe de ser un pastor. Entonces yo estaba consciente de eso y por eso le dije a mi suegra que yo no aceptaba ese cargo. Pero como Dios tiene sus planes, en el año 2015, pastor, yo estaba acá en Estocolmo, Suecia, pidiendo una residencia de trabajo, el cual yo estaba acompañado con mi familia, mi esposa, mis hijas. Tengo dos hijas para la gloria del Señor. Tengo dos que están casadas, ellas ya son mayores. Tengo tres nietos para la gloria de Dios, parte de las promesas que vamos a ver a través del testimonio. Wow. Entonces, pero en ese tiempo, mis hijas estaban, pues, estaban adolescentes cuando estábamos solicitando a nosotros lo que era este permiso de trabajo acá en Suecia. Pastor, mire, todo apuntaba a que todo iba bien, el papeleo, el trámite, el salario que pedían, todo estaba pues de una manera bien para poder adquirir ese permiso de trabajo, pero Dios tiene propósitos y es donde nosotros no nos entendemos cuando estamos pasando el desierto, pero al Así es. atravesarlo lo vamos a entender, porque en el desierto es donde Dios nos lleva para hablar con Él. Entonces, en el año 2015, pastor, yo estaba esperando esa respuesta migratoria, yo estaba con ansia, yo sabía que me iba a llegar mi permiso de trabajo, pero para impresión mía y de mi familia, pastor, la respuesta fue negativa de parte de Migraciones de Suecia, me dijo que no me podían dar el permiso, y con lo mismo me dicen, vete para tu país, tienes 4 semanas para abandonar Suecia. El Señor, pues, la verdad en ese momento en mi corazón, causó una impresión muy fuerte, un dolor muy fuerte. Mi familia, mi esposa cayó en depresión, pero igual aceptamos el reglamento de Suecia y nos fuimos para nuestro país con la promesa, pastor, de que mi jefe me iba a pedir de nuevo para regresar. Normalmente un trámite de esto puede tardar 6 meses desde mi país para poder volver acá a Suecia. Pero bueno, regresamos a El Salvador, regresamos allá, decepcionados, nos sentíamos tristes, nos sentíamos fracasados. En verdad, pastor, empecé a renegarle a Dios. Mi esposa y yo empezamos a renegar muy fuerte en contra de Dios, preguntándole el por qué, si le habíamos servido por mucho tiempo, habíamos estado siempre en pie de lucha, siempre hemos estado en la obra desde que nos conocemos con ella, desde el 2007, que con ella pues nos hicimos novios. Entonces, perdón, desde el 97.
que nos hicimos novio con ella, imagínense, tenemos 20, casi 27 años de estar juntos ya. Okay. Entonces, bueno, llegamos a El Salvador, tristes, decepcionados y renegándole a Dios. Pero no sabíamos lo que el Señor tenía para nosotros, qué es lo que Él quería mostrarnos, qué es lo que Él quería hacer en mi vida. Recordando, sin olvidar de que yo un par de años antes había menospreciado el llamado que el Señor había hecho para poder pastorear en esta nación. Pues bueno, llegamos a El Salvador. Me presento ante mi pastor allá en El Salvador, el pastor Nelson Quesada, de una iglesia muy, muy preciosa en El Salvador, una iglesia bastante grande. Y yo llegué allá, como le repito, de una manera pues totalmente devastado. Mi esposa cayó en depresión, no queríamos saber en ese momento de nada ni de nadie porque nos sentíamos fracasados. Empezó a transcurrir el tiempo. Yo no había... reclamo a Dios? Sí, le reclamábamos a Dios por qué nos tenía en El Salvador. Pastor, acá en menos de 3 años habíamos adquirido algo que era imposible. Siempre hemos visto la mano de Dios en nuestra vida, pero en menos de 3 años teníamos un auto. Oiga, cuando uno pone las cosas en lo material primero. Teníamos auto, teníamos casa, teníamos buenos empleos, estábamos bien en Suecia. Entonces no entendíamos por qué Dios nos había mandado para El Salvador. En verdad le cuestionamos, yo le reclamé, le dije, ¿por qué me has traído a El Salvador? Yo recuerdo que le dije, ¿por qué me has regresado a la tierra? Yo no quiero estar en El Salvador. Mi esposa por lo mismo cayó en depresión. Mis hijas también cayeron en depresión porque en El Salvador en ese tiempo estaba pasando un tiempo muy duro con respecto a lo que es la problemática de las pandillas y de todo eso. Entonces, estamos molestos con Dios, pastor. Imagínese, nosotros, su creación, sus hijos molestos con Dios. Perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo, pastor, exacto. Entonces, bueno, el tiempo comenzó a pasar. Metimos el trámite para poder regresar, pastor. Nosotros vivíamos en eso de que íbamos a volver rápido. Pensamos que nosotros 6 meses y regresábamos a Suecia. El tiempo empezó a avanzar. Pero entre que el tiempo empezó a avanzar, pastor, nosotros empezamos a congregarnos también en una iglesia. Yo me congregaba en una iglesia bautista durante toda mi vida. Pero luego el Señor pues quería mostrarme que Él habla a través de sus dones, que él se manifiesta a través de sus dones, algo que yo no había experimentado. Pero bueno, mi suegra, que es la que había venido a Suecia años antes con el rótulo que le dije, se congregaba en una iglesia, en un ministerio pequeño, pastor, profético, muy usado por el Señor este ministerio. Y recuerdo de que mi suegra le insistía a mi esposa que fuéramos a ese ministerio. Mi esposa no quería ir. ¿Por qué cuento todo esto? Porque todo esto se va aliando al final en un solo sentir con todo el testimonio. Mi esposa en depresión va a este ministerio. Ojo, pastor, habían cosas que nosotros no se le habíamos contado a nadie. ¿Cómo qué? Como que nosotros aquí habíamos pagado un abogado para que nos pudiera sacar el caso, digámoslo así, poder ganar el caso. Pagamos mucha plata y el abogado no hizo nada. Mi esposa llegó a ese ministerio. Ella fue la primera que llegó. Pastor, lo primero que mi esposa recibe fue una palabra de parte de Dios sin que nadie supiera quién era ella, porque Dios hace las cosas perfectas. Mi esposa llegó tarde y mi suegra llegó temprano, o sea, no la pudo presentar quién era ella, ¿me entiende? Para decir, la suegra del pastor Héctor le dijo que ahí andaba la hija. Ya no, en El Salvador. Ya en El Salvador, pastor. Okay. Esto ya en El Salvador, ya deportados de aquí de Suecia. Entonces, mi esposa llega, mire, para cosas, mi esposa es bien blanca de piel y mi suegra es bien morena de la piel, entonces no parece que sea su hija. ¿Por qué le digo esto? Porque, como le repito, nadie sabía que mi esposa había llegado a ese ministerio, pero Dios sí sabía. Amén. Y le mandan una palabra a mi esposa, ese día no llegué yo, y la palabra que le mandan a mi esposa fue de que ahí había una persona en depresión. Y dice mi esposa que se paró otra joven y que el pastor que estaba ahí era un invitado, por cierto, el pastor no era de casa, era un invitado, y le dijo de que sí, que estaba bien, oraban por esa joven, pero que había otra persona en depresión. Y fue donde mi esposa y la paró y empezaron a orar por ella, pastor. Empezaron a orar por ella y le dijeron, escuche, le dijeron, lo que el abogado no pudo hacer por ti, el Señor lo va a hacer. Nadie sabía que nosotros habíamos pagado mucho dinero por un abogado. Nadie sabía nada de eso. No le habíamos contado a nadie. Y le dijeron a mi esposa, y te voy a mandar a las naciones y una bandera que te cobija, que es la bandera de Suecia.
Pastor, todo fue de una manera tan especial como lo prepara Dios. Mi esposa llega a casa, ella llegó muy contenta a contarme lo que había pasado. Yo ya estaba sirviendo en la iglesia donde le digo que yo había nacido, en Iglesia Bautista allá en mi país. Yo ya estaba sirviendo nuevamente, a pesar de estar sirviendo, renegándole a Dios, porque yo estaba en El Salvador. Empezó a pasar el tiempo. Yo voy a este ministerio profético que le digo, acompañé a mi esposa, y el Señor nos manda una palabra. Ahí nace la palabra de por qué todo el proceso que íbamos a vivir. El Señor me manda a decir, pastor, en esa palabra, que me iba a hacer pasar por dolores de parto. Wow. Imagínense. Y me dijo, pastor, yo estaba bien de salud. Yo llegué a El Salvador bien de salud. Yo no tenía nada, yo estaba bien en el 2015. Entonces, pero el Señor me dice, te voy a hacer pasar por dolores de parto, porque de ahí va a nacer una iglesia. Y me dice, y te voy a graduar de esos dolores de parto. El proceso va a ser tan duro que te voy a graduar y va a ser la universidad del evangelio que te voy a hacer atravesar. Pastor, yo no entendía. En ese momento yo no entendía nada, en verdad. Yo dije, Señor, yo vengo aquí, pero no sabía qué estaba sucediendo. Pero seguimos asistiendo al ministerio, seguimos congregándonos también ahí, escuchando palabra de Dios. Y el Señor habló a través de otra boca de otra hermana, donde el Señor dijo de que Él ponía en nuestras manos lo que era acá en Suecia una iglesia, un ministerio, y que el Señor iba a hacer que iban a proveer. El tiempo siguió pasando, siguió avanzando, sí. Pero a todo esto, pastor, a mí me empezaron a dar fuertes dolores de estómago. Mire, yo soy amante de la pupusa. Yo no sé si usted sabe que la pupusa es el plato típico del Salvador. La probé allá en El Salvador. ¡Uy, sabroso, pastor! Entonces, mire, yo comía pupusas hasta decir ya no. Yo estaba feliz comiendo pupusas y cada vez que comía me daba un dolor en el estómago, de esos dolores que uno dice que lo doblan. Me empezaron a hacer pruebas, muchos chequeos médicos, no aparecía nada en ningún chequeo médico, me hacían radiografías, me hicieron exámenes viéndome el estómago, no salía nada, pero yo cada vez que comía era el dolor y el vómito, el dolor y el vómito, y yo iba a parar al hospital con ese dolor. Pero el tiempo siguió pasando, esto fue comenzando a finales del año 2015, todo el 2016 fue igual, dolores, yo comía dolores, era algo insoportable. Pero a todo esto, pastor, nos empezamos a desesperar porque no llegaba la respuesta de migración. Un proceso de 6 meses que teníamos que estar nosotros de regreso en Suecia a principios del 2016, se fue alargando. El proceso de mi salud se fue agravando sin saber qué era. No sabíamos qué era totalmente. Como le digo, nosotros llegamos renegando a El Salvador y todo esto al final va a ver qué es lo que sucedió, qué Dios hizo con ese renegar que hicimos nosotros. El tiempo siguió avanzando. Llega, pastor, una fecha muy dura, en la cual yo ahora me gozo, porque el Señor dice que Él enjuagará toda lágrima. Él va a poner sonrisa en nuestro rostro, pastor, amén, a pesar de los desiertos. Entonces, el tiempo siguió avanzando. Nosotros, ojo, pastor, ojo para todo aquel hermano que está pasando en el desierto y que en vez de hablar con Dios, reniega contra Dios, yo le invito a que no haga eso. Mejor escuche la voz de Dios en el desierto. Abra sus oídos espirituales porque Dios tiene para hablarnos. ¿Por qué le digo esto, mi amado hermano que está en esta transmisión? Porque yo seguía sirviendo en la iglesia en El Salvador, pero seguía renegándole a Dios. Y le decía, ¿por qué me tienes en El Salvador? ¿Por qué me tienes en El Salvador? Y la renegadera, pastor, y no quitamos, pero allá estábamos sirviendo. Bueno, llegó el año 2017, un 13 de febrero del año 2017, pastor, lo recuerdo muy bien. Me dio un dolor tan insoportable que el dolor casi me hacía que me desmayara. Mi papá con mi esposa me llevan al hospital, me hacen un chequeo en el hospital. En ese chequeo lo que deciden es meterme a cirugía, pastor. Me meten a cirugía por primera vez, un 13 de febrero del año 2017, en la madrugada. Salgo de cirugía. El diagnóstico médico de esa cirugía fue de que me habían detectado un plastrón apendicular.
¿Qué es esto? Para los médicos es que el intestino envuelve el apéndice para que el apéndice no explote. Bueno, explicaron ellos. Pero yo salí normal del hospital. La cirugía pequeña, me dijeron que esperábamos un tiempo, me dejaron un dreno. Pero lo curioso fue, pastor, que a los 3 días de haber salido de la primera cirugía, yo empiezo a vomitar un agua de colores, empiezo a vomitar un agua verde, azul. Por el dreno me salió un agua asquerosa, algo que huelía muy mal. Y me voy de regreso al hospital, me lleva mi esposa. A los 4 días de la primera operación me meten de nuevo a cirugía, pastor. Voy al hospital y me meten de nuevo a cirugía. Y los médicos determinan de que era el mismo plastrón apendicular y que me iban a dejar ingresado en el hospital. Lo que no sabíamos, pastor, era de que a mí quienes me habían operado eran cirujanos residentes de clase 1. O sea, ellos estaban experimentando conmigo. Ellos no eran, y no había ningún profesional en la sala, imagínense, sino que estaban los estudiantes nada más. Bueno, me dejan en el hospital. Las primeras 2 veces, las primeras operaciones en las primeras semanas. Okay. Me dejan en el hospital, pastor, me dejan ahí para poder ver de que el plastrón que ellos decían desinflamara. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Los días empezaron a pasar, yo en el hospital, no me daban alimento, no me daban agua porque querían ver cómo funcionaba mi intestino. Pero estando adentro del hospital pasó una semana. Y cuando Dios, yo quiero recalcar algo, cuando Dios va a usar ángeles, Dios usa personas también. Dios usa personas que van y se presentan, pastor. Estando yo en la camilla sin entender qué sucedía, porque no me decían qué tenía, pasaban los controles médicos todas las mañanas, nadie me decía qué era lo que yo tenía, solamente que esperara. Yo me empecé a descompensar, ya tenía una semana sin comer, sin tomar agua, solamente suero intravenoso. Pero de repente, pastor, en una de las visitas, yo veía que había un doctor. Voy a mencionar el nombre, el doctor, nos hicimos amigos al final, el doctor de apellido Peña Hueso, ahí en El Salvador. Ese doctor siempre se me quedaba viendo, pastor, y me miraba, y él no decía nada en las visitas médicas. Y una tarde, eso de las 3, 4 de la tarde, mi esposa siempre a la par mía, pastor. Dios apartó una mujer para mi vida, como dice la Biblia, ayuda idónea. Y ahí, a la par mía. Y pasa este médico, el que le digo que me miraba todos los días y no decía nada. Mire cómo son las cosas. Pasa este médico y me dice, bueno, ¿y vos qué te dicen que tenés? Y mi esposa le dice, eso queremos saber, no sabemos qué tiene. Y el doctor dijo, ¿sabes qué? Me dijo, te voy a mandar a hacer ahorita una ultra, me dijo, te voy a mandar a hacer ahorita un TAC abdominal. ¿No te lo han hecho? No. Pastor, me lo mandan a hacer de emergencia esa tarde. Ojo, la herida me la habían dejado abierta, pastor, porque yo tengo un problema, que a mí las heridas se me infectan. Me quitaron el hilo y me dejaron abierta la herida. Cuando el doctor llega y me dice que me iban a meter al examen, pues bueno, me mandaron para esa prueba que le llaman TAC abdominal. La herida, pastor, el estómago se me empezó a inflamar y la herida se empezó a abrir. La herida abierta se empezó a abrir. Yo pensé que se me iban a salir los intestinos, pastor. Y recuerdo de que después del examen, como a las 2 horas, llega otro médico que había mandado el primer doctor y me dice, te tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál querés? Me dice. Pastor, uno como siempre masoquista, deme la mala, le dije, yo quiero saber cuál es la mala. Y bueno, me dice, bueno, te voy a dar la mala. Me dice, hemos visto en el TAC que tenés una masa en el intestino. Una masa, pues se le llama que es un tumor. Y la buena, me dice, lo que te traigo de bueno es que es operable. Pastor, cuando a mí me dicen esto, el estómago se me empezó a inflamar de una manera, pero descontrolada, que la herida se empezó a abrir más. Llegó el doctor que me había mandado a hacer el TAC y me dijo, yo te necesito operar ahora, si no te opero hoy te me vas a morir. Pero pastor, mire, el enemigo siempre va a querer obstaculizar los planes de Dios. Recordemos que va a querer ver cómo destruye lo que Dios ya tiene trazado, porque ese es el objetivo de él. Más cuando hay propósito de que se va a predicar la palabra. Pues el doctor que me iba a operar, le dije, mi esposa, no sabíamos quién era, no sabíamos de quién estamos hablando, pero mi esposa sintió en su corazón
decirle al médico y decirle, doctor, quiero que usted lo opere. Mi esposa todavía salió corriendo y lo encontró en el ascensor al doctor y le dijo, yo quiero que usted lo opere, que nadie más lo opere, que sea usted, sin saber quién era. Imagínense cómo Dios manda ángeles. Bueno, pastor, para ir un poquito rápido por el tiempo, el doctor le dice, pero vos ya sabes quién soy yo, le dijo. Y mi esposa le dijo, no, no sé quién es, pero Dios me puso que usted lo opere. Y se presenta el doctor y era el jefe de cirugía de ese edificio, de ese hospital. Ay, ay, ay. Pastor, me meten a cirugía a las 12 de la noche. Normalmente las cirugías anteriores habían durado aproximadamente 2 horas. 2 horas. Esta cirugía me metieron a las 12 de la noche y me sacaron a las 7 de la mañana del quirófano. Dice mi esposa que cuando el doctor entró fresquito a la operación, pero cuando salió, ese hombre salió que parecía muerto, me dice, cansado. Sí. Y para no hacerle largo, pues todo esto, resulta, pastor, de que las masas, porque no era solo una, dice el doctor que sacó mis intestinos y los puso en una bandeja y empezó a inspeccionarlos, porque él sí era especialista. No era una masa, sino que eran 2 masas, 2 tumores, uno en cada lado del intestino grueso. Salgo de la cirugía con bien, para la gloria del Señor. Lo único que el intestino no me funcionaba, pastor. El intestino no reaccionaba. Y mientras el intestino no reaccionara, no me podían dar el alta. Recuerdo que la iglesia donde yo me congregaba, la iglesia bautista que le digo, es una iglesia que un culto puede albergar 5,000 miembros, 5,000 hermanos sentados. Pastor, estos 5,000 hermanos estaban orando por mi sanidad, orando por mi salud, el pastor de la iglesia orando por mi salud, el ministerio que le hablo, que se llama Jelly, orando por mi salud. Se unieron iglesias de otros países a orar por mi salud. Pastor, se unió un pueblo entero a orar por mi salud. Pero lo hermoso de esto es de que a pesar de que yo estaba ahí en la cama del hospital, yo seguía preguntándole a Dios por qué me tenía en El Salvador. Wow. Y yo le dije, Señor, en Suecia, escuche, pastor, cuando el hombre mira en lo natural y no mira en lo espiritual. Yo le dije a Dios, en Suecia están los mejores médicos, en Suecia están los mejores medicamentos, aquí en El Salvador no sirve lo que hay. Yo le decía a Dios eso. Y me tienes aquí cuando yo podía haber estado allá en este proceso. Y le reclamaba eso a Dios aún en la cama del hospital. Pero estando ahí, me dejan ingresado. La herida se me vuelve a infectar, pastor. Al estar la herida infectada, ya no era una herida pequeña digámoslo así, más o menos de este tamaño, no, que me abrieron todo el estómago. Una herida desde arriba del pecho hasta abajo, pastor, abajo del ombligo. Ya era una herida grandísima. Se me infecta, pastor, y me abrieron herida, me la dejan abierta. A todo esto el intestino no funcionaba, el intestino no trabajaba, no me podían dar agua ni comida, pastor. Para terminar, el enemigo, mire cómo es el enemigo, cuando el enemigo quiere destruir lo que Dios tiene planificado, había algo que nos llamaba la curiosidad, y es que en el transcurso de que yo estuve hospitalizado, me llegaban a poner una máscara como terapia, pero no entendíamos por qué, pastor. Yo no entendía por qué me llegaban a poner eso, mi esposa no entendía por qué me la llegaban a poner. Y era, pastor, que estando en el proceso de la recuperación, que se suponía recuperación, pero que no me recuperaba, me dio neumonía. Un pulmón estaba totalmente comprometido con la neumonía, pastor. Bueno, para la gloria de Dios, salgo de la neumonía. Los días empezaron a transcurrir dentro del hospital. Yo me empecé a descompensar totalmente. Mi peso normalmente es de 95 kilos. Ese es mi peso. Yo empecé a bajar de peso de una manera exagerada. Pasó la primera semana, pasó la segunda semana, mi intestino muerto, no respondía, a puro suero, pastor, a puro suero. Me tenían pues queriéndome tener bien, pero mi cuerpo se empezó a descontrolar. Hubo un momento donde yo perdí la voz, pastor, yo no podía hablar. Hubo un momento en el transcurso de todo esto donde yo perdí la visión, yo no podía ver. Un momento, pastor, donde perdí totalmente mis fuerzas. Las operaciones no sanaban, eran me curaban, pastor, como que era un animal, un caballo, unas curaciones tan horribles, donde la herida abierta ellos raspaban
tapaban con unos trapos esas heridas, o sea, eso era horrible. Mi esposa pues me decía que íbamos a salir en victoria. Un pueblo orando, ojo, ojo, el poder de la oración de un pueblo, pastor. Amén. El poder de un pueblo que ora. Ujú. Bueno, el pueblo orando, llegan hermanos a visitarme al hospital, llegan hermanos a darme palabra. Y sabe que mi pastor nunca visitaba a nadie en el hospital. Y ese hombre llega al hospital, mire, yo me quedé admirado, porque como un bautista, pastor, va a llegar a profetizar o va a llegar a dar una palabra, pastor. Yo me gocé, hoy me gozo, porque llega un pastor bautista y me dice, mira, me dijo, te traigo una palabra de parte de Dios y yo tengo que dártela. Y yo le dije, pastor, dígame, a todo esto yo muriendo, pastor, totalmente muriendo en el hospital, muriendo. Y me dice, el Señor te hizo un llamado a predicar y tú no lo aceptaste. Y el Señor dice de que Él te va a sacar en victoria, pero que vas a cumplir su propósito en el llamado. Yo me quebranté porque yo sabía que había despreciado ese llamado años antes. Ay, ay, Luego, pastor, recuerdo que ya habían pasado casi 20 días y no me decían nada, esperando la respuesta de los tumores, porque el doctor me dijo, pedirle a Dios, me dijo, de que no sean malignos, sino que sean benignos, porque esa es la única solución que tenemos para que vos puedas salir con vida. Cuando me dan el alta al mes, pastor, estoy acelerando todo. ya usted ahí se había olvidado de del migración. Ya usted estaba olvidado No, de pastor, eso. yo seguía renegando, pastor. Wow. Por eso digo, yo quiero que vea esto porque después el Señor sorprende de maneras sobrenaturales. Sí. Yo seguía renegando, aún muriéndome, yo seguía renegando y le decía, Dios, allá en Suecia están los mejores hospitales, la mejor tecnología, los mejores médicos, la mejor medicina y tú me tienes en El Salvador muriendo. Imagínense, ese era mi reclamo a Dios en la cama del hospital. Llegaba mucha gente a verme, oraban por mí, ponían manos. Dios tenía un propósito y claro que el propósito de Dios iba a cumplir, pero pastor, lo duro de esto fue de que como yo me empecé a totalmente, sin comer un mes, pastor, sin tomar agua un mes, postrado en una cama, pastor, postrado en una cama. Los intestinos no funcionaban. No funcionaron, pastor, no funcionaba el intestino, no quería funcionar, no me podían dar nada de comer si el intestino no funcionaba. Pastor, yo llegué a pesar de las 95, 90 kilos, yo llegué a pesar 40 kilos de peso. Yo me volví un cadáver en el hospital. Mire, en el hospital me pusieron el muerto viviente, pastor. Así me dicen en el hospital en El Salvador, el muerto viviente. Bueno, el tiempo comenzó a pasar en el hospital. Mi esposa siempre al lado mío, ella me cuidaba. Estoy hablando de un hospital público. Mire cómo es Dios. En el hospital público no dejan que se quede la familia cuidándolo, pero a mi esposa le habían permitido que me cuidara. Dios tuvo cuidado en eso de mí. Entonces, el tiempo siguió pasando. Cuando el doctor, el mismo que me había operado, me dice, ¿sabes qué? Me dijo, andate para la casa después de un mes en el hospital. Después de un mes hospitalizado, pastor, donde había sido duro las cirugías, duras las curaciones, duro el proceso en el hospital. O sea, el hospital para mí fue algo terrible, creo que para todos, pero fue algo horrible estar ahí. Fue algo que de verdad, pastor, cuando lo recuerdo y ahora lo recuerdo con gozo porque sé que fue el proceso, el desierto para poder que el Señor hiciera lo que iba a hacer en mi vida. El tiempo siguió pasando, siguió avanzando y yo pues recuerdo que el doctor me dijo, andate a casa y le dijo a mi esposa, llévatelo porque aquí se te va a morir, le dijo. Wow. Me llevan a casa, pastor, en silla de ruedas, ¿Será para que sin se poder muriera? caminar. Lo mandaron a su casa para que se muriera. Porque se supone Exacto, que si está muy exacto. mal es en el hospital que debe estar. Exacto. Entonces me mandan a casa, le dijo el doctor, llévatelo. Vas a pasar los últimos días bien con él. Ah. Doctor, el doctor le dice a mi esposa, hoy le voy a dar el alta. Mire, me llevan en silla de ruedas porque yo no podía caminar. Me llevan en silla de ruedas, yo no miraba bien por lo mismo de lo que estaba tan débil. Llego a casa, pastor, y a los 2 días llega la respuesta de la biopsia. Wow. Y es ahí donde en verdad el corazón se quebranta, cuando la respuesta de la biopsia es cáncer maligno, invasivo y agresivo. Ay, ay, ay. Ese fue el Diagnóstico diagnóstico. duro. El diagnóstico, después de 3 operaciones,
en menos de un mes. 2 operaciones, error médico, y la tercera que Dios permitió para que este doctor descubriera los 2 tumores. El diagnóstico de la biopsia, cáncer maligno invasivo agresivo. Le decimos al doctor qué es lo que pasaba. Me mandan a oncología de emergencia. Así como estaba muriendo, me empiezan a poner quimioterapias. Duro. El pastor, el proceso de quimioterapia es muy duro, es horrible. Dios me lleva al hospital a poder estar ahí 3 días, cada 15 días para el proceso de quimioterapia. Pero Dios me llevó con un propósito a ese lugar, pastor, porque para gloria de Dios, yo estaba con 15 personas más dentro de una sola sala y pequeña. Pastor, yo veía morir gente a mi derecha, morir gente a mi izquierda, pastor, gente de cáncer muriendo a la par mía, yo los veía morir, pero Dios me decía, vas a ir a hablarles del Señor antes que mueran, y yo iba, pastor, y les hablaba de Cristo, y se convertían a Cristo, y morían en el momento, wow, pero ya habían recibido a Cristo en su corazón. Amén, para eso pastor, te llevó Dios ahí. Por eso, todo eso yo lo fui entendiendo con el tiempo, recuerdo que yo le dije al Señor, cuando murió el primero, porque estaba agonizando, estaba sufriendo, pastor, estaba sufriendo, ese hombre sufría del dolor del cáncer ahí en esa camilla, y Dios me dice, levántate, y mi esposa me levanta, y voy a hablarle del Señor, y le dije, el Señor te va a dar vida, pero yo le dije, vida eterna, el Señor te va a hacer descansar en paz, y quieres recibirlo, ese hombre me dice, sí, yo lo quiero recibir, pastor, lo recibió, y su rostro cambió, ya no estaba sufriendo, su rostro se volvió en un rostro de paz. Y ese hombre murió con una cara de paz, pastor. Wow. Yo me quedé admirado, yo dije, Señor, solo lo haces tú. Y yo le dije, Señor, si tú me has traído a este lugar y con este propósito, yo lo acepto. Pastor, para gloria de Dios, de los 15 que estábamos ahí, 3 estamos con vida, 3 se murieron, 10 aceptaron a Cristo. Wow, gloria a Dios. 10. Pero mire cómo es el enemigo, pastor. Estando en la primera quimioterapia, en El Salvador sabe llover fuerte. Pero el diablo seguía metiendo ahí. Pastor, de repente se viene una tormenta. Yo no estaba conectado a muchos aparatos y todos estábamos ahí. En la primera quimioterapia se viene una tormenta, pastor. Empieza a temblar. En El Salvador empezó a temblar fuerte. Empezó a llover. Se abrió el techo. El agua empezó a caer adentro de la sala donde yo estaba, pastor. Y todo gritando. Y yo empecé a orar ahí, y la gente se tranquilizó, y al final la gente terminó orando conmigo en esa sala del hospital. Y el diablo estaba buscando por dónde, pero Dios ya tenía un plan, un propósito. Amén. Pasan las quimioterapias, pastor, por el tiempo, tengo que ir rápido. Pasan las quimioterapias. Cuando iba por la quimioterapia número 8, yo ya me había recuperado, estaba bastante bien. Pero, pastor, me hacen una prueba. Ojo, en El Salvador no hacen pruebas hasta que se terminan las quimioterapias, eran 12. Okay. Me hacen una prueba, pastor, en la quimioterapia número 8, ¿y sabes qué sucedió? En la prueba aparecieron los niveles de cáncer elevados otra vez. Un doctor me dice, te voy a mandar a hacer por segunda vez en el proceso de cáncer. En menos de un año, miren, en menos de un año. El doctor me dice, te voy a mandar con el doctor Peñahueso, anda con él, que él es tu doctor. El doctor me manda a hacer una colonoscopía, pastor, de emergencia. Y adivine qué, el cáncer había regresado. Con quimioterapias, con tratamiento, el cáncer vuelve de una manera más agresiva. ¿Por qué? Porque ahora el cáncer vuelve con metástasis. El cáncer vuelve y se agarra de la vena cava, se agarró de la uretra, de los intestinos, se agarró de un riñón. El cáncer se empezó a tomar partes de mi cuerpo, órganos de mi cuerpo. Wow. Me meten al hospital, el doctor me dijo, esto fue, le estoy hablando ya del año 2017, ya para finales. Todo esto transcurrió en un año. El doctor le dice a mi esposa, se había hecho amigo de nosotros, le dice a mi esposa, mira, le dice, tenemos que operarlo porque si no, él no va a vivir, tenemos que meterlo a operación. La tercera operación. La tercera. Y ya le habían sacado, le habían sacado pastor, la cuarta operación, pastor. Ok. Era la cuarta operación. En la tercera operación, a mí me habían dejado con una bolsa de colostomía temporal, porque quitaron los tumores. Pasó el tiempo, yo fui a quimioterapias. Esto ya le estoy hablando ahí por noviembre del 2017. Estoy hablando entre febrero y noviembre, pastor, de este año, del año 2017. El doctor le dice a mi esposa, mira, le dijo, el cáncer volvió, el cáncer está agresivo, el tratamiento no ha hecho efecto, solo queda cirugía. Planificamos la cirugía.
Ya le habían cortado parte de los intestinos, ¿verdad? Ya me habían quitado una parte del intestino, sí. Ya me habían quitado como, más o menos, me doctor, como 40 centímetros de intestino, más o menos. Entonces, pero la promesa era que me podían volver a unir, o sea, me podían volver a unir para poder hacer mis necesidades normal. Cuando el cáncer regresa, el doctor le dijo a mi esposa, vaya, mira, el cáncer regresó, es agresivo, vamos a meterlo a cirugía, la vamos a planificar. Pero el doctor le dijo a mi esposa, vamos a hacerlo antes que termine el año, era noviembre, para que pase con ustedes la última Navidad, pastor. Así le dijo el doctor a mi esposa. Bueno, en ese momento no entendimos mucho, pero a todo esto, pues... Ustedes no quisieron entender. Claro, a todo esto, cuando yo salí de la tercera operación, que me empecé a recuperar en medio de las quimioterapias, ojo, yo seguí sirviendo, pastor. Así débil, yo me iba a parar a servir a la iglesia. Yo seguía sirviendo, yo seguía trabajando al Señor en el servicio de la obra, pero renegando. Wow. Renegando porque estaba en el Señor. Entonces, el pueblo seguía orando, el pueblo veía mi proceso y seguían clamando, pastor, clamando de una manera grande. El ministerio que le cuento profético, recuerdo que antes que me diagnosticaran por segunda vez el cáncer, antes de la cuarta operación, hubo un congreso, pastor, se me había ido por alto, está importantísimo. Una hermana que se llama Ceci Quijano, de Quijano, se me acerca, me toma las manos, agarra la mano de mi esposa y de mis hijas, le dicen, agarren la mano al siervo. Pastor, y empieza y sopla, me dice, soplo vida. Y yo dije, pero ¿por qué me dice eso si ya me estoy recuperando, ya estoy bien? Ojo, no me habían dicho el diagnóstico nuevo. Pastor, y sabe, esta mujer me dice, esta hermana del Señor me dice, el Señor dice que sopla vida, porque el ángel de la muerte te anda rondando. Yo dije, wow, ok, pastor, el Señor nunca me prometió sanarme, escuche esto, solo me dijo yo soplo vida. Quiero aclarar algo. En el transcurso que yo estuve el mes en el hospital, yo le pregunté a Dios que qué quería de mí, qué quería que yo hiciera. Y una noche que yo sentí que esa noche moría, ese día, mire, mi esposa no se despegó de mí en ningún momento, pero ese día ella se fue a casa a cambiarse y a bañar. Pasó a la iglesia temprano a las 6 de la mañana, pastor, porque ahora hay culto toda hora. Y sabe, pastor, que una hermana le da un papelito, ese papelito lo guardaba muchos años hasta que se deshizo prácticamente. Y sabe qué fue lo que el Señor me mandó a decir en ese papel, pastor. Yo le pregunté en la noche y la respuesta del Señor fue en la mañana, yo tengo memoria de tu servicio y esta enfermedad no es para muerte, sino es para mi gloria. Amén. Así fue. Bueno, ese papel tenía que meterlo ahí, ese mensaje del Señor. Cuando me diagnostican por segunda vez el cáncer que había regresado, después de las 3 cirugías, después de las quimioterapias, me meten a cirugía por cuarta vez en un año, en menos de un año. Pero, ahora con metástasis. Con metástasis. El doctor fue el mismo que me operó en la tercera, el mismo doctor, se hizo amigo de nosotros. Pero este doctor fue claro y le dijo a mi esposa, oiga estas palabras, pastor. Andate a tu casa, anda a preparar. Mi esposa después me lo contó mi suegra, mi esposa ni me lo quería decir. O sea, cuando ya está recuperado, no me lo contó ella, me lo contó mi suegra. Le dijo el doctor a mi esposa, andate a casa, no te despidas de él porque vas a llorar, pero anda a preparar lo del funeral, anda a preparar todo lo que vas a tener que hacer con respecto al sepelio, porque él solo tiene un 1% de salir vivo del quirófano. Eso fue. Dios mío. Pastor, meten a ese quirófano a 5 especialistas. 5 especialistas. Uno para que me viera la vena cava, que esa vena es importantísima. Si esa vena pasa mucho tiempo desconectada, a mí me tuvieron que desconectar el corazón para operar la vena cava y quitar el cáncer de la vena cava. Metieron a un urólogo para quitar el cáncer de la uretra. Metieron a 5 especialistas, que me dijo el doctor, para poder verme el riñón. Total, pastor, yo no iba a salir del quirófano. La operación duró 9 horas. Para gloria de Dios. Para el médico, usted iba a morir. Sí, el médico
no iba a soportar. El médico dice que una doctora me comentó y después, hablando con ella, nos hicimos amigos con ellos, le dijo, ¿sabes? Me dice que el doctor Peñahueso se discutió con los cirujanos adentro del quirófano porque dice que los cirujanos le dijeron, me abrieron, dice que el doctor le dijo, lo vamos a abrir, si el cáncer está muy invadido, vamos a cerrar y que el cáncer haga lo que tenga que hacer. Pero dice que cuando me abrieron, el doctor Peñahueso le dijo a los demás, los cirujanos dijeron, cerralo, con esto no hay nada que hacer, le quedan 2 meses de vida. Ay, ay, ay. Y dice de que el doctor le dijo, no, porque allá afuera está su esposa esperándolo y con este no sé qué hay, pero este algo va a hacer y él tiene que vivir. Y dice, pastor, que me empiezan a despedazar por dentro, pastor. A mí me cortaron por todos lados adentro. Me cortaron más intestino, totalmente me dejaron mutilado por dentro. Pasaron las 8 o 9 horas y para gloria de Dios, el que no iba a salir del quirófano, pastor, sale del quirófano, sale vivo. Llega el doctor por la mañana después que él se había ido a bañar y llegó él a la sala y me dice, sos duro, me dijo, sos duro. Pastor, y le digo yo, ¿por qué? Y ¿sabe qué me dijo? Mira, me dijo, si el cáncer vuelve, ya no podemos hacer más. Yo ya no te puedo volver a operar, los límites ya llegaron al límite. Y yo me puse a reír con el dolor de la operación, me puse a reír y le dije, bueno, gracias. Y me dice, ¿estás oyendo que si el cáncer vuelve no puedo hacer nada, que te vas a morir, yo ya no puedo hacer nada? Y yo le dije, por eso me río, porque cuando usted ya no puede hacer nada, mi Dios va a hacer lo imposible. Entra Dios, así es. Ahí entra mi papá, le dije yo, y ese hombre se me queda viendo, y él no entendía que por qué yo estaba con esa fe. Salgo del hospital, la herida se me vuelve a infectar, pastor, la herida se me vuelve a infectar, me abrieron la misma herida, me la han abierto 4 veces ya, se me infecta, las heridas se han cerrado solas, para la gloria del Señor. Miren, yo le digo a mi esposa que mi cuerpo, bueno, mi cuerpo está herido por todas partes, pastor, yo ya como que he estado en la guerra, entonces... Y sobre todo por dentro. Por dentro, yo no sé cómo está la cosa allá adentro, solo sé que mi Redentor vive. Bueno, pastor, para no serle más largo, porque hay mucho todavía que contar y quedan como 10 minutos. Salgo de la cirugía, me mandan a hacer, pastor, mire cómo Dios trabaja. Me mandan a hacer, me dice el doctor, aquí en este hospital ya no hay quimioterapias para vos. Tiene que ser un hospital privado, me dijo. Pastor, una quimioterapia vale $5,000. Y tenía que ponerme 6. No había nada de dinero. A todo esto yo seguía renegando, pastor. Yo seguía renegando. Todavía. Pero mire qué bonito es esto, como es Dios. Cuando ya me estaba recuperando, me llevan a la iglesia cargado en una silla, a donde el pastor, donde yo me congregaba siempre. Y estaba toda la iglesia congregada, pastor. Todos congregados. En un viernes de milagros le llaman ellos allá ese culto. Pastor, y cuando estábamos orando, el pastor dice, pasen al hermano Héctor al púlpito. Pasen al hermano Héctor al púlpito. Pastor, y me le llevan al púlpito chineado, cargado en una silla. Cuando estaba arriba del púlpito, pastor, yo oía orar a toda esa multitud. Y cuando estaba orando, pastor, yo recuerdo que yo estaba, pero Señor, sáname, sáname. Y una voz me dice, abrí tus ojos. Y yo le dije, no, Señor, no me digas que abra los ojos, yo estoy contigo en comunión, Señor. Y con autoridad me dijo, abrí tus ojos, te digo, me dijo la voz, pastor, una voz fuerte con autoridad, una voz preciosa, pero con autoridad. Pastor, abro mis ojos y veo, pastor, la multitud orando. Y cuando veo la multitud orando, empiezo a llorar. ¿Y sabe qué me dijo Dios? Ahora ves por qué te he traído al Salvador, me dijo. Ay. Porque en Suecia no lo hubiera soportado, porque aquí tengo un pueblo clamando por ti. Ahora ves por qué te tengo aquí, me dijo. Ay, ay, ay. Jamás volví a renegar, pastor. Jamás. Ahí entendió. Ahí así entendí. Es Dios, bueno, así es Dios. No nos deja sin saber el propósito de Él. Amén, gloria al Señor por ello. Pastor, el tiempo sigue pasando. Yo estaba, como le digo, muy mal de la 4ª operación, quedé débil otra vez, muy mal por el cáncer, o sea, cortado totalmente. Tenía que hacerme las quimioterapias en un hospital privado. Nosotros no teníamos ni un 5, totalmente quebrados económicamente. Mi papá trabajaba en una empresa, pastor, donde él ya se jubiló, gracias a Dios, de ahí. Ojo, mire mi papá, pastor. Mi papá fue a hablar con la dueña de la empresa para pedirle tiempo para pasar conmigo los últimos días de mi vida, pastor. No, explíqueme otra vez eso.
Mi papá fue a Ah, hablar con la jefa, dueña de la empresa, y le dijo, ¿me puede dar unos 15 días libres para poder pasar con mi hijo los últimos días? ay, ay, ay. Sí. La jefa le dice, ¿y qué tiene tu hijo? Y le dijo, él tiene cáncer y le tiene que poner un tratamiento en un hospital privado, pero no hay probabilidades de vida. Y la dueña de la empresa le dijo, Héctor, se llama mi papá también, ¿cuánto cuesta el tratamiento? Le dijo, cuesta $30,000. ¿Y sabe qué le dijo? Yo le dije a mi esposa, me dijo, ella me dice, negro, me dice mi esposa. Negro me dice, no hay dinero, aquí solo Dios. Y sabe que el dueño del oro y la plata toca el corazón de un inconverso en ese tiempo. Amén. Y sabe que mi papá llega, pastor, pero corriendo a la casa y me abraza. Hijo, me dice, te van a pagar el tratamiento. Ya la dueña de la empresa me dijo que busquemos el mejor hospital para meterte. Gloria a Dios. Y me pagan el tratamiento de $30,000, pastor. Mire, Gloria a Dios. rapidito. El doctor que me iba a poner el tratamiento, el oncólogo, él pensó, pero no me lo dijo, que yo no iba a sobrevivir la primera quimioterapia porque era un químico tan fuerte que me podía matar en la primera. Para gloria de Dios, pastor, sobrevivo a la primera y estando en la casa en recuperación, ya nos habíamos olvidado de Suecia, pastor. Con mi esposa dijimos Suecia. Ahora sí se había olvidado. Ahora sí, ahora sí. Pero mire, una noche, mire cómo es Dios. Una noche, le digo a mi esposa, amor, yo no sé cuánto vaya a vivir, pero tenemos que establecernos, olvidémonos de Suecia. Esto fue un sueño, dejémoslo hasta ahí. Dios no ha querido, ya pasaron 2 años y medio, estamos aquí, nada. Mejor enfoquémonos en mi recuperación, si Dios permite que me recupere. Faltan todavía 5 quimioterapias más. Bueno, empezamos a hablar esa noche, sinceramos el corazón con Dios. Pastor, en la mañana, cuando despertamos, mi esposa se mete a ver los correos de migración. No lo había revisado durante todo el proceso. Se mete a verlo, pastor. Y adivine qué había. Un correo de migración. Un correo de migraciones. Donde decía de que había una respuesta, pero no daban la respuesta. Mi esposa llama para acá, para Suecia, donde está mi hermano acá y mi cuñada. Mi hermano y mi cuñada esperan al siguiente día porque ya era tarde aquí y llaman a migración y adivinen qué decía la respuesta. Les hemos aprobado el permiso de trabajo, podemos ver a Suecia. Ay, ay, ay. Y faltaban Pero todavía, sabe, ¿cuántas quimioterapias? llevaba la primera del segundo proceso. La que dijeron que Y no se sabía si le iba a aguantar. dijeron que no sabían. Pastor, tomamos la decisión de venirnos porque descansamos en una promesa que aquí se iba a abrir una obra en este país. En Estocolmo se iba a abrir una iglesia por alguien que el médico decía que ya estaba muerto. Pero Dios decía, yo soplo vida. Soplo vida. Pastor, para no hacerle largo por el tiempo, llegamos a Suecia, nos venimos, tomamos la decisión, mis hijas, mi esposa, nos venimos a Suecia. No concluyó el proceso de las quimios. No, solo me puse 2 en El Salvador. 2. Llego a Suecia, como usted vio el video. Es verdad que esté duro. Gloria al Señor. Llego a Suecia con 40 kilos de peso. Pastor, así como me estaba muriendo, llegamos a Suecia un 2 de marzo del año 2018. El 18 de marzo estábamos abriendo la iglesia en un apartamento, pastor. No, explíqueme eso otra vez, más despacio. Sí. Usted llegó el 18 de marzo. Llegué el 2 de marzo con mi familia. El 2 de marzo. Sí. Descompensado naturalmente, muriéndose. Sí, sí. El 18 de marzo abrimos el primer culto de la iglesia que Dios nos ha permitido pastorear, así muriéndome. 16 días después. Sí, abrimos la promesa que Dios había dado. Los médicos, pastor, me desahucian aquí en Suecia para hacerle rápido. Los médicos me desahuciaron. Me dijeron, el primer doctor que me vio me dijo, mira, no vamos a hacer nada por vos, no hay nada que hacer por vos, no vamos a malgastar recursos en vos, me dijo el doctor aquí en Suecia, pastor. Aquellos que yo decía que aquí estaba lo mejor, me dice, no vamos a malgastar recursos en vos. Y yo le renegaba a Dios. Pero le oré al Señor y dije, Señor, es tu voluntad, pero me has traído a esta tierra con un propósito. Me cambian médico, este médico se interesa en mi caso. Pastor, este médico, una doctora, ella se llama Annika, es el nombre de ella, empieza a mover cielo, tierra y mar lo que podía humanamente. Me empiezan a poner quimioterapias.
más quimioterapias, me empecé a recuperar, pastor, para la gloria del Señor. Pero mire, hay algo bien curioso. ¿Sabe que a mí me habían mandado cuidados paliativos aquí en Suecia también? Llegaban a la casa a cuidarme, pastor, me llevaban comida, me cuidaban, yo no sabía por qué, pero era cuidados paliativos porque los doctores pensaban que solo iba a vivir 2 meses. Sí. O sea que Entonces, los médicos en Suecia también creían que usted se iba. sí, los médicos no daban nada. Pero esta doctora, Dios la puso, y me empezaron a poner más. Pastor, para resumir, yo he recibido 32 quimioterapias. Pasa el tiempo, el cáncer vuelve, aquí en Suecia también. Ahora vuelve a un riñón, pastor, rapidito, me quedan como 5 minutos, a un riñón volvió el cáncer. En el intestino yo me quedé con la bolsa, el doctor dijo que era de por vida, O sea, en la actualidad usted tiene una bolsa para sus necesidades. Sí, se llama colostomía. Okay. Bueno. Y usted con su bolsa está ejerciendo el pastorado. Pastor, yo hago todo normal, a mí nada me impide. Para gloria del Padre. Yo vivo una vida totalmente normal, pastor. La gente cuando me mira y ya les cuento, me dice, no, ¿usted? No mienta. Ya le mando el testimonio para que vean la maravilla de Dios. Entonces, bueno, pastor, me diagnostican con el tiempo, abrimos la obra, empezaron a congregarse personas para el Señor. Empezamos a crecer, Dios permitió crecimiento de la iglesia acá, poco a poco. La pastora Giselle fue un pilar fundamental aquí en Estocolmo. Sus oraciones, su ayuda, ella fue una mujer de Dios, usted la conoce. Sí. Esa mujer clamaba, esa mujer oraba. El diablo quiso hacer un ataque una vez más, me tiran un cáncer en el riñón, pastor. Los médicos acá, la única opción que tuvieron fue ponerme otra bolsa, pastor. Otra bolsa para hacer el pipí. Otra bolsa. Yo tenía 2 bolsas con una aguja conectada al riñón, pastor, porque no me podían operar. A mí ya no me pueden operar. A mí humanamente no me pueden volver a operar ya. Yo ya tengo límites. Ya no hay más. No hay más que ya no hay más que cortar. Y la doctora aquí me dijo, Héctor, no hay más que cortar. No podemos hacer nada. Pastor, estando con esa bolsa, a mí me gusta danzar en el culto. A mí me gusta glorificar el nombre del Señor. Yo estoy feliz. Amén. Entonces, es que yo danzo, o yo danzaba en ese tiempo con la bolsa, se me salía la aguja del riñón y el pipí se me salía por la espalda, pastor, imagínense. Y todos los días iba a parar al hospital, todos los lunes al hospital después del culto, todos los lunes al hospital. Porque usted todos los lunes danzaba sabiendo que se le iba a salir la aguja. No sabía que el domingo que danzar, el domingo hospital. El doctor me decía, ¿qué es lo que haces? Me decía, si te hemos dado reposo absoluto. Le decía, es que yo no puedo parar de danzar al Señor, pero danzar despacio, me decían los doctores, porque mira, porque dolía, pastor, dolía esa aguja salirse del riñón. Entonces, pastor, mire cómo es Dios de hermoso. Ojo, a mí el Señor no me prometió sanidad, lo dije en un principio. Sí. Porque muchas veces decimos, Dios ha dicho y Dios no ha dicho nada. Mi Dios no me ha prometido sanidad. A mí me dijo, yo te doy vida y vida en abundancia. Yo soplo vida y yo lo he tomado para mí. Wow. Pastor, con esa bolsa a los 6 meses yo de verdad me sentía mal, me sentía frustrado. Sí, esa bolsa me estorbaba mucho. ¿Con cuál y una noche que se me sale. ¿Con cuál de la bolsa la de hacer pipí, la que iba al riñón. Ay. Esa me impedía muchas cosas. Y yo le digo al Señor una noche, Señor, yo te pido, porque el domingo se me salió, en la noche clamé, el lunes al hospital por el dolor. Y le dije yo al Señor esa noche, Señor, yo te pido que esta bolsa me la quiten, porque la bolsa era para toda la vida, porque para ello yo me iba a morir rápido. Sí. Esa bolsa era para mientras yo le fuera. No me la podían quitar, porque el cáncer en el riñón no me lo podían quitar. Pastor, rapidito, yo le clamo al Señor después de 6 meses de tener esa bolsa, la otra bolsa también. Y mire, pastor, llego al hospital, me hacen un chequeo, el doctor se me queda viendo asustado y me dice, venite mañana, me dijo, el día martes. Llego el día martes, pastor, me quitan, mire, yo veía en la pantalla cuando metían el líquido al riñón, el líquido no pasaba por el riñón, no fluía. Pero esta mañana de martes meten un líquido, un contraste al riñón y empieza a fluir el líquido por todo el riñón, pastor, y empieza hasta que llegó hasta la uretra y salió normal. Y el doctor me dice, mira, me dijo, te vamos a quitar la bolsa, vamos a hacer unas pruebas, si te duele, te venís. Han pasado 3 años y medio, pastor, y yo no necesito esa bolsa.
Y cuando me han hecho las pruebas, pastor, las pruebas, el riñón sale un riñón totalmente sano. Ahí no hay cicatriz de que haya tenido cáncer. Ese riñón es un riñón nuevo para gloria de mi Padre. Sanó el Señor el cáncer del riñón. Sí, del riñón, sí, del riñón. Porque aquí es donde viene lo bueno de todo esto. En todo esto, siempre que a mí me hacen pruebas para el cáncer, porque yo estoy en pruebas continuas, aquí me tienen unas pruebas continuas, siempre sale, tenés cáncer. En el transcurso de las quimioterapias, ya no funcionaron aquí, pastor, me pusieron un proceso que se llama inmunoterapia. Ese proceso aquí en Suecia no estaba aprobado. Adivine con quién lo aprobaron por primera vez. Con usted. Conmigo, pastor. Dios así lo permitió. Dios así lo permitió. La doctora me dice, Héctor, entre 1 millón de pacientes te hemos escogido para la inmunoterapia. Wow. Pastor, me ponen 32 quimios, 32 inmunoterapias. Hace 1 año y medio me dijeron que me iban a dejar descansar de tanto químico para cerrar esto. Recuerdo que el doctor que la primera vez en Suecia me dijo, no voy a gastar recursos en ti porque tú no tienes sanidad, estás desahuciado. Yo no lo quería a ese doctor ni ver porque dije, este doctor me trató muy mal, yo pedí que él no me atendiera. Adivine quién me atendió cuando me dieron el diagnóstico final hace 1 año y medio. El mismo doctor. El mismo doctor. Y me dijo, Héctor, lo hemos logrado, hemos reducido era una metástasis de 30 tumores, lo hemos reducido a 3 tumores, me dijo, wow. Y están inactivos, Héctor, el cáncer está ahí, pero está inactivo. Y yo me le quedé viendo y le dije, ¿lo hemos logrado? Lo logró Dios. ¿O quién lo logró? Lo logró Así Dios. Es. Lo logró Dios. Pastor, para cerrar por el tiempo, para la gloria de Dios, la gente me dice, ¿y por qué dice que tiene cáncer? ¿Y por qué no confiesa con su boca que no? Porque Dios me dijo que esto es para su gloria, pastor. Exacto. Entonces, como Pablo dice, Señor, quítame este aguijón, quítame este 3 veces. Y el Señor dijo, bástate mi gracia. Ay. Lo mismo yo, Señor, si este cáncer es para tu gloria, bástate mi gracia, me dice el Señor. Y la ciencia dice que está ahí. La ciencia dice que yo estoy desahuciado. Lo más importante es que Dios lo ha mantenido a usted a pesar de la ciencia. Así es. Por sobre la ciencia, a pesar que Dios ha usado la ciencia, Dios me tiene con vida. Pastor, tenemos una iglesia que cumplimos 6 años, se llama Ibejeli, Suecia. 6 años para la gloria de mi Señor. Una iglesia donde se mueve el poder de Dios. Amén. Una iglesia donde hemos visto sanidades, milagros, Amén. Prodigios, pero sobre todo conversiones al Señor. Amén. Y sigo esperando en Cristo, pastor. Amén. Hasta que Él venga con su presencia. Así estamos, desahuciados para los hombres, pero vivo para Dios. Desahuciado para los hombres, pero vivo para Dios. Así se va a llamar este podcast, amado pastor. Gloria al Señor. Héctor. Gloria a Dios. Cuántas evidencias del poder de Dios, de las maravillas de Dios, de los milagros de Dios, de lo que Dios hace en la vida de un hombre que ha creído en Él, en un hombre que Dios ha escogido para mostrar su gloria. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Pastor Héctor, gracias por este testimonio que nos ha dejado. Y yo sé que va a tocar a tantas vidas, a tantas personas que están necesitadas de escuchar cómo Dios obra, cómo Dios ha obrado en su vida. A pesar de todo, Dios lo mantiene. Usted no ha escatimado esfuerzo porque aún en su condición usted ha estado sirviéndole a Dios, buscando a Dios, humillado ante la presencia de Dios, creyendo en lo que Él hace, en lo que Él ha hecho y en lo que Él puede seguir haciendo. Estoy demasiado impactado, pastor, porque veo a Dios en su vida. Veo a Dios obrando en su familia. Veo cómo Dios lo trajo al Salvador y lo sacó del Salvador. Amén. Gloria al Señor, pastor. Pastor, me permite, quiero cerrar con el texto bíblico que yo agarré en la cama del hospital. Amén. Este texto bíblico es el que yo agarré para mí. Okay. Y es Filipenses 4:13, todos lo conocemos. Sí, todo lo puedo en Cristo. Que me Pero ¿sabe algo, pastor? ¿Sabe por qué lo agarré para mí? Porque también agarré Filipenses 4:10
10, 11, 12, donde dice, he aprendido a vivir en escasez Amén. como en abundancia. Amén. He aprendido a vivir en enfermedad como en salud. En todo y por todo he sido enseñado. No Amén. importa la situación, porque mi Cristo vive y reina para siempre. Y yo Aleluya. aquí soy pasajero en esta vida. Yo Aleluya. voy de paso porque mi herencia no es en esta tierra. Amén. Y Filipenses 4:13 me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me dice, esta leve tribulación, así dure 70, 80 años, es una leve tribulación para la eternidad con Cristo Amén. Jesús. Amén. Lo importante es que estamos con Él. Amén, gloria a Dios. Pastor, si usted no dice que tiene cáncer, nadie le va a creer que tiene cáncer. Para su gloria del Señor, así me dijo mi papá. Pastor, Es para mi muchas gloria. gracias por contarnos este testimonio. Muchas gracias. Estoy muy agradecido de Dios por lo que Él ha hecho en su vida. También en mí Dios ha hecho milagros. Un abrazo, pastor. Un abrazo grande. Gracias por el privilegio de poder testificar, porque es parte de lo que el Señor dijo, llegará a las naciones. Amén. Dios es Amén. bueno. Amén. Dios me le bendiga mucho. Bendiciones. Amén. Wow. Gloria a Dios. Maravilloso testimonio, Josué. Impactante. Dios le bendiga, amados.